En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Últimamente me he dado cuenta de que vivimos con un nivel de estrés que supera lo razonable. En realidad, cualquier nivel de estrés supera lo razonable. Que si el trabajo, que si los podcasts, que si las redes. Así que he vuelto a una práctica de mis tiempos mozos, cuando seguía con entusiasmo los pasos de George Harrison. La meditación. Hola, José. Buenas, Antonio. Veo que sigues tan espiritual como de costumbre. Y me alegra que hayas vuelto a retomar la meditación. Por fin me haces caso. Quienes hayan escuchado nuestros programas hasta hoy saben que tienes mucho sobre lo que meditar. Jajaja, qué ocurrente, doctor. Lo digo en serio. La meditación es algo que va más allá de modas y viajes de encuentro personal a la India. Se trata de parar y de ser consciente de uno mismo. Y por cierto, que una vez medité tan bien que casi alcanzo el nirvana. Pero eso fue por la botella de absenta que te jalaste. Tú sabes que yo nada más que tomo té. Y deja de enredar y cuéntanos ya de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues precisamente de eso, de té. Vamos a basarnos en una joya de la literatura, el libro del té de Okakura Kakuzo, para entender por qué esta bebida es en realidad una forma de entender el mundo y por qué los occidentales tardamos tanto en comprender su magia. Así que acomódense, busquen su taza favorita y presten atención, porque hoy en Totus Podcast no queremos nada más que té. O mejor dicho, Namaste. Para entender cómo hemos llegado a la bolsita de té del supermercado y al chorro de agua hirviendo con el que nos cargamos las hierbas que contiene, hay que mirar a China. Okakura explica en su libro que el té ha pasado por 3 etapas bien diferenciadas, casi como si fuera la evolución de la pintura o la música. Yo solo espero que, como los Beatles, una de esas etapas del té fuera la psicodélica. Algo de eso hubo. Escucha, Aliante. La primera etapa es la escuela del té hervido, que dominó durante la dinastía Tang. En aquella época, el té no era un placer social, sino una medicina. Cogían las hojas, las prensaban en una especie de tortas y luego las hervían con ingredientes que hoy nos harían saltar las alarmas. Le echaban sal, jengibre y hasta la cáscara de naranja. Bueno, eso más que un té parece un puchero. Es curioso cómo algo que nació en las boticas de los monjes budistas para combatir el sueño durante la meditación acabó siendo el centro de todo. En esa etapa Tang, el té era el elixir de la inmortalidad, pero se bebía de una forma muy ruda. Fue Lu Yu, el primer apóstol del té, quien escribió el Sha Yin y empezó a poner orden en todo ese caos de ingredientes, diciendo que el té tenía el mismo orden y armonía que el universo. Pues fíjate que yo también pasé por una etapa Tang cuando era niño. Mi favorito era el Tang de limón. Aclaremos para que no caigáis en las trampas de mi compañero que el nombre de esta bebida refrescante nada tiene que ver con la dinastía Tang. El significado de la palabra Tang, en inglés, hace referencia a un sabor fuerte, así que se eligió esta palabra como nombre comercial como un nombre corto, directo y memorable que evocara el toque cítrico y refrescante de la bebida de naranja. Bueno, pero no te enojes. En fin, sigamos. De ahí saltamos a la escuela del té batido de la dinastía Sung. Aquí el té deja de ser una medicina para convertirse en un estado mental. Como bien escribió Okakura, el té es una obra de arte y necesita la mano de un maestro para manifestar sus nobles cualidades. Se molía en piedra hasta ser un polvo finísimo, el matcha, creando lo que él llamaba la espuma del líquido jade. Se llamó así porque las hojas se machacaban. No, y no me enfado contigo porque sé que me estás devolviendo la del Tang. Matcha es una palabra compuesta en japonés por ma, moler, y cha, té. En esta tercera escuela, el té se batía en agua caliente con un batidor de bambú hasta que salía una espuma que Okakura describe poéticamente como la espuma del líquido jade, como ya hemos dicho. En esta época, el té deja de ser una medicina para convertirse en un estado mental, en una búsqueda de la belleza. Es la época del idealismo. Lo que pasa es que mientras en Japón esa tradición se congeló y se perfeccionó, en China los mongoles entraron como un elefante en una cacharrería en el siglo XIII. Arrasaron con todo. Por eso, con la dinastía Ming, surgió la escuela del té en infusión, que es mucho más naturalista y sencilla, pero según Okakura, perdió esa magia litúrgica de los Sung. Ahí le has dado. Los mongoles arrasaron con todo, incluyendo la delicada cultura del té batido. Se puede decir que los mongoles machacaron la cultura del té, entre otras cosas. Y yo voy a dejar aquí porque José me está poniendo su mirada de samurái ofendido. Te odio. A ver, ¿por dónde íbamos? Sí. Cuando surge la dinastía Ming, aparece la escuela del té en infusión,
que es la que conocemos hoy en día, echar agua caliente directamente sobre las hojas. Fue un cambio hacia el naturalismo y la sencillez, pero se perdió parte de aquella magia ceremonial antigua. De hecho, Okakura dice con cierta nostalgia que para los chinos el té es una bebida deliciosa, pero que para los japoneses sigue siendo un enclave de la vida. Es increíble ver cómo una invasión militar puede cambiar la forma en la que nos tomamos el desayuno. Yo desde que grabamos aquel programa dedicado a la derrota de Napoleón por una banda de conejos, veo a estos animales tan tiernos con otros ojos, así que fíjate. Y mientras Oriente se peleaba y filosofaba sobre la taza, en Europa seguíamos bebiendo cerveza y vino a todas horas, porque no sabíamos ni que esa planta existía. Hasta que un buen día, un barco holandés trajo unas cajas con unas hojas secas y los occidentales se quedaron mirando aquello pensando: ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Lo fumamos o lo echamos en la sopa? Contextualicemos. El té aterrizó en Europa a principios del siglo XVII y al principio nadie sabía muy bien qué hacer con él. Entró por Holanda, como hoy entran las drogas de diseño, y por Portugal, pero no se vendía en supermercados sino en las boticas. Se consideraba una medicina exótica y carísima que servía para limpiar el bazo y quitar el cansancio. Vaya, parece que el té era el Red Bull del barroco, pero claro, a ese precio solo lo probaban los reyes. Se dice que en la corte francesa causó furor porque pensaban que prevenía la gota, aunque los primeros informes de los viajeros decían que los orientales bebían un agua caliente con hierbas que les parecía sospechosa. La verdadera locura empezó en Inglaterra gracias a una mujer, Catalina de Braganza, una princesa portuguesa que se casó con Carlos II. Ella trajo su propio cofre de té en el equipaje y puso de moda lo de tomar una taza de té entre la aristocracia británica. No deja de ser curioso, una mujer de la realeza paseándose por Europa con unas hierbas estimulantes en un cofrecito. Y luego dicen de Froilán. En cualquier caso, de repente, si no bebías té, no eras nadie en Londres. Y ahí es donde los británicos, que son muy suyos, convirtieron el té en una cuestión de estado. Dejó de ser algo de palacio para saltar a los coffee houses, donde los hombres arreglaban el mundo entre sorbo y sorbo. Se convirtió en la bebida nacional por excelencia, desplazando incluso a la ginebra. Al menos a otra hora, porque que un inglés deje de lado una copa de alcohol... Sin embargo, tanto éxito trajo problemas. El té pagaba unos impuestos brutales y eso generó un contrabando masivo. Se calcula que en el siglo XVIII se bebía más té de contrabando, mezclado con vete a saber qué hojas de seto, que del legal importado por la Compañía de las Indias Orientales. Té de garrafón. Lo peor es que esa obsesión por el control y los impuestos cruzó el charco hasta las colonias americanas. Los colonos estaban tan hartos de las tasas británicas que en 1773, en Boston, se disfrazaron de indios y tiraron todo el cargamento de té al mar. El famoso Boston Tea Party. Fue la fiesta del té más cara de la historia porque acabó provocando la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fijaos si tiene fuerza la planta, que una taza mal gestionada terminó por fundar una nación. Increíble. De una receta médica holandesa a una revolución americana. Y mientras los occidentales nos peleábamos por las facturas, en Japón seguían perfeccionando el ritual. Hay una cosa interesante que Okakura Kakuzu señala al inicio del libro. En Occidente siempre hemos mirado hacia el Oriente con desdén, tratándolos de bárbaros debido a nuestra incomprensión y desconocimiento. En cambio, toda la historia y ceremonia alrededor del té demuestra que hay un Oriente que no conocemos y que, con nuestra actitud de eurocentrista y garrura, difícilmente alcanzaremos a comprender algún día. De este modo entramos ahora en lo que Okakura llama la morada del lo vacuo. La sala de té japonesa, o sukiya, es el polo opuesto a un palacio europeo cargado de oro. Es una estructura pequeña, hecha de materiales efímeros como paja, bambú y papel. Parece frágil, pero su fuerza reside en su sencillez absoluta. El minimalismo llevado al extremo. Nada de cuadro por todas partes, ni de muebles pesados. En la sala de té solo hay un objeto artístico, normalmente un pergamino o unas flores elegidas especialmente para ese día. Si parpadeas, te pierdes el detalle, porque la idea es no distraer la mente. Y aquí es donde entra la filosofía de lo incompleto. Okakura explica que la sala debe ser asimétrica a propósito. ¿Por qué? Porque la perfección absoluta es la muerte. No deja espacio para el crecimiento. Al dejar algo inacabado, permites que sea la imaginación del invitado la que complete la obra. Eso me suena a cuando dejas a un puzzle a casi terminar para que alguien ponga la última pieza. Es una forma de respeto al otro. Además, el acceso a la sala es bajito, obligándote a agacharte. Da igual si eres un samurái o un campesino. Para entrar a tomar el té, tienes que dejar el ego y la espada en la puerta. Esa humildad es la clave. La sala de té no busca impresionar, busca armonizar con el entorno.
Los materiales deben parecer viejos, como si el tiempo hubiera pasado por ellos con cariño. Es el concepto del wabi-sabi, encontrar la belleza en la imperfección y en el rastro que deja la vida. Y fíjate si son detallistas que hasta el jardín que lleva la sala, el Roji, está diseñado para que te vayas limpiando el polvo del mundo exterior. Es un viaje espiritual de apenas unos metros donde cada piedra y cada gota de agua están puestas para que llegues a la taza con el alma limpia. Al final, la ceremonia del té es una coreografía de la nada. Cada movimiento del maestro, desde cómo limpia el cuenco hasta cómo sirve el agua, busca el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de caos, la verdadera paz se encuentra en los gestos más simples. Madre mía, Antonio, me están entrando unas ganas de tirar todos los trastos de mi casa y quedarme solo con una esterilla. Pero antes de que me convierta en un monje zen, creo que tenemos que hablar de la planta. ¿Cómo puede una sola hoja darnos tantos tipos de té diferentes? Entramos en el jardín botánico de Totus Podcast. Lo primero que hay que aclarar es que todos los tés del mundo, el verde, el negro, el blanco y el rojo, vienen de la misma planta, la Camellia sinensis. Es un arbusto perenne que, si lo dejas libre en la naturaleza, puede convertirse en un árbol de hasta 15 metros. O sea, que no hay un árbol del té verde y otro del té negro. O dicho de otra manera, la diferencia no está en la semilla, sino en lo que hacemos a la hoja una vez que la arrancamos. Es como el pan. Con la misma harina puedes hacer una baguette, un mollete o un bizcocho, dependiendo de cómo lo hornees. Mucho estamos tardando en dedicarle un programa al mollete. La clave para conseguir distintos tipos de té es la oxidación. Imagina que muerdes una manzana y la dejas encima de la mesa. Se pone marrón, ¿verdad? Pues con el té pasa igual. El té verde no se deja oxidar. Se le aplica calor rápido para que mantenga ese color clorofila y ese sabor a hierba fresca. Y el té negro es el que se ha dejado sufrir un poquito más. Se enrollan las hojas para que suelten sus aceites, se dejan al aire hasta que se oscurecen y luego se secan. Por eso tienen ese sabor más intenso, más a madera y tierra, que es el que tanto nos gusta a los occidentales para despertarnos. Y luego tenemos el té blanco, que es pura delicadeza. O el té rojo, que aquí hay que hacer un inciso para los muy cafeteros, para los muy teteros. Lo que nosotros llamamos té rojo en Occidente suele ser el pu-erh, que lleva un proceso de post-fermentación larguísimo en cuevas o bodegas. Es un té con vida propia, casi como un buen queso o un vino de guarda. O sea, que el té rojo es el viejoven de las infusiones. Me queda claro, el verde es virgen, el negro está oxidado y el rojo está curtido en 1000 batallas. Al final, como dice el libro, el té no tiene la arrogancia del vino ni el individualismo del café. Es una planta humilde que sabe adaptarse a quien la bebe. Totalmente. De hecho, Okakura decía que el té es una obra de arte y que cada maestro del té, tiene su secreto para que la infusión tenga alma. Al final, lo que buscamos es que la planta nos cuente la historia de la tierra donde nació a través del agua. Después de este máster en botánica, me he quedado con la boca seca. Creo que es el momento de ir cerrando nuestra ceremonia particular. ¿Qué te parece si terminamos con una reflexión final sobre por qué, en este siglo XXI tan loco, nos hace más falta que nunca un momento namaste? Después de este viaje, queda claro que el té es el arte de ocultar la belleza para que uno la descubra. Como decía Okakura, el verdadero espíritu del té es la ternura ética. Una forma de cortesía hacia nosotros mismos en medio de este mundo que parece diseñado por un decorador de interiores con déficit de atención. Es que nos pasamos la vida buscando la perfección y el té nos dice: relájate, que lo incompleto es lo que tiene gracia. Es la filosofía de la taza medio llena, pero no por optimismo barato, sino porque si estuviera llena del todo no podrías echarle ni una gota de tu propia imaginación. Ni de sacarina, claro. Okakura lo define de manera magistral. El teísmo es el arte de ocultar la belleza para que uno la descubra, de sugerir lo que uno no se atreve a revelar. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de ruido, la verdadera paz se encuentra en los gestos más simples. Me has convencido, José. Voy a aplicar la asimetría zen a mi vida diaria. A partir de ahora voy a dejar los platos sin fregar y la cama sin hacer, solo para que cuando entres en mi casa puedas completar la obra con tu imaginación. Es un respeto al invitado que no veas. Eso no es zen, Antonio, eso es tener mucha cara. Pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este sorbo de historia. Recordad que la vida, como el té, hay que saber filtrarla. Nos despedimos ya. José, aún estamos en tiempo de sobremesa. ¿Quieres un café, un bizcochito, unas pastas, unas galletas, un trocito de...? No, gracias, Antonio. Para mí, namaste. Gracias
Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.